Bueno, estamos de regreso con un asunto que, bueno, pues ha revivido. En su momento informamos aquí del llamado caso Koldo en España. En su momento tuvimos información con nuestro colega Manuel de Santiago del caso Koldo, que relaciona pues una circunstancia de presunta corrupción a diferentes políticos españoles. Y bueno, pues cercana a la cuestión a el actual presidente Pedro Sánchez, que bueno, pues es un caso muy fuerte en España. Y ahora, bueno, pues lo que estamos viendo es que llega a México porque hay empresas relacionadas con el escándalo de corrupción en España que están vinculados con Koldo García, que son el empresario Víctor de Aldama y José Luis Arévalos, que siendo cercanos a este personaje, Koldo García, a su vez cercano al presidente Pedro Sánchez, que están envueltos en este escándalo de corrupción, pues ahora se amplía el tema mayormente al tema de los contratos de construcción del Tren Maya en México, que bueno, pues es hablando de obras icónicas, una de las obras icónicas de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay información que ha dado a conocer en estos días un medio de comunicación digital que se llama The Objective, que bueno, pues está vinculando incluso a figuras de ahora de Morena, que fueron priistas, en este caso Alejandro Murat, senador de Morena, pero fue gobernador por el PRI de Oaxaca, y también Pedro Aces, que está relacionado, según esta información, con Víctor de Aldama, relacionado a su vez con el caso Koldo en España. Es un cóctel de lo que estamos aquí hablando, y le aprecio mucho a José Francisco Parra, que es el director ejecutivo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, que estemos enlazados de México a España para poder conversar precisamente del tema. Estamos hablando de algo que involucra pues a un escándalo mayúsculo que roza al presidente Pedro Sánchez, y que ahora toca esta trama respecto a México. Bienvenido, José Francisco, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Sí, ¿qué tal, Carmen? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Y aquí desde Madrid, una calurosa Madrid que estamos casi en los 40 grados, así que... Está de locos Madrid, el calor, ¿no? 40 tiene. Está 40 y también está calientito también en el ámbito político, porque obviamente hoy también hay nuevas noticias que se incorporan a este nuevo caso que creo que son importantes para ver qué derrotero va a tomar. ¿Qué hubo hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy se presentó Santos Cerdán al Tribunal Supremo como a declarar, y el juez le mandó a prisión preventiva, dado que todos los indicios que hay respecto de lo que ya se había, digamos, ventilado en el caso de Ábalos y de Koldo, pues evidentemente a él lo ponen como jefe de la trama corruptora, por decirlo así, y es ser el principal beneficiario de todos los moches de los que hablaban en los audios Ábalos y Koldo. Entonces se calcula que aproximadamente, por ejemplo, solamente de la empresa Acciona son... Te voy a proponer una cosa, detente un segundo, te voy a proponer una cosa, porque desde luego tú lo tienes al dedillo todo esto, pero probablemente pienso que es un caso no tan conocido en México, creo. A lo mejor valdría la pena el ABC. Te propongo arrancar con el ABC. Y ahorita entramos en el detalle, si te parece, porque es una historia que involucra a varios personajes y que tiene que ver con figuras como Santos Cerdán, al que estás mencionando, al que se le ha decretado prisión preventiva o provisional el día de hoy. Pero ¿por qué no te propongo, cuéntanos de qué va esta historia en el ABC? Había una vez una historia en España, ¿te parece? Muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, la cuestión es la siguiente. Tanto Ábalos como Cerdán son del círculo cercano de Pedro Sánchez en su ascenso a la Secretaría General del Partido Socialista y posteriormente en su investidura como presidente de gobierno de España. Con lo cual, digamos, son dos personajes muy cercanos de su círculo, digamos, muy personal, porque no nada más eran compañeros de partido, sino también amigos. Y en el caso de Ábalos fue su primer secretario de organización en el PSOE, y después el segundo secretario de organización fue Santos Cerdán. Entonces podemos decir
que las dos personas más importantes en el ámbito operativo, cercanos a ese PSOE de Pedro Sánchez, pues evidentemente están implicados en estos casos de corrupción. ¿Cómo comenzó esto, Carmen? Pues comenzó evidentemente por, digamos, una denuncia que hizo el Partido Popular respecto del manejo corrupto de sobreprecio de los cubrebocas que se vendieron durante la época de la pandemia, en los que estaban involucrados tanto Koldo como Ábalos. Ábalos era secretario de Transporte en ese momento y tuvo que, evidentemente, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez, dejar, digamos, el ministerio, quedarse solo con su digamos, cargo de diputado en el Congreso de los Diputados, lo que le daba cierto tipo de autonomía. Pero fíjate, Carmen, cómo esto es tan importante en España, que existe en el régimen parlamentario una disciplina partidista, pues prácticamente no había existido nunca que un diputado se negara a devolver su constancia, digamos, de diputado o renunciara a ella cuando el partido se lo pedía. En este caso, Ábalos al día de hoy todavía es diputado y está en el grupo mixto, con lo cual habla, digamos, del derrotero que han tomado todas estas cuestiones. Bien, pues entonces ellos estaban imputados por el caso de las mascarillas durante la pandemia. Y a cuenta de la investigación que se O sea, las realizó vendieron a sobreprecio. ¿Cuál fue el a tema? sobreprecio Ujú, y se vieron beneficiados por el cobro de comisiones, ujú. ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de esta investigación de los cubrebocas o mascarillas, como se dice aquí, la policía, la Fiscalía Anticorrupción, pues lo que hace es, digamos, entrar en la computadora y en los celulares de Koldo y de Ábalos y rescata información, digamos, importante en la que ya no solamente hablan de los casos de los cubrebocas, sino hablan de todas, digamos, los moches y las mordidas que pedían a las empresas constructoras, ¿de acuerdo? Entonces, si en principio Koldo y Ábalos estaban involucrados en esta trama corruptora, pues ahí a raíz de los audios es que aparece Santos Cerdán, ¿sí? Que en ese momento todavía era secretario, hasta hace un mes, secretario de organización del PSOE, y evidentemente es, digamos, conversaciones a tres. Koldo García, digamos que era el operador, ¿sí? Del ministro Ábalos y también de Cerdán. Es decir, es una persona de Navarra, es una persona cercana a Santos Cerdán, y Santos Cerdán, es quien coloca a Koldo en el Ministerio de Transporte cuando Ábalos es ministro, ¿de Ujú, acuerdo? ujú. Entonces, de ahí, ahora bien, lo que se sospecha es que evidentemente es una trama corruptora o corrupta, pero que la pregunta esencial es, ¿se beneficiaron ellos de manera personal? Sí, esto es evidente y seguramente es lo que va a transcurrir en los próximos meses. Pero la pregunta central, y aquí es donde involucra al Partido Socialista y al mismo Pedro Sánchez, es si esas comisiones sirvieron para financiar la campaña electoral de Pedro Sánchez. Por eso es que aparece pues esta situación crítica al presidente, porque si llegara a demostrarse que ese dinero o parte de ese dinero financió su campaña, pues vaya escándalo. Bueno, es el escándalo pues en cuestión. Es el escándalo. Ahora, como suele ocurrir en estos casos, pues sí, Pedro Sánchez dice que no sabía nada, que lo desconocía, pidió perdón, sí, a los militantes del PSOE, pidió perdón a los ciudadanos españoles, pero como siempre suele ocurrir, ¿no? Digamos, no va a haber ningún indicio que lo involucre a él directamente, pero está claro que ya sea por omisión o participación, pues es responsable político, no penal, pero sí político. Es importante, este fin de semana hubo una carta que firmaron, un manifiesto que firmaron una cantidad importante de políticos, intelectuales, historiadores, en el que le exigían a Pedro Sánchez y al PSOE a transparentar y a tener, digamos, responsabilidad política y ética respecto a cómo se han estado, digamos, manejando estos asuntos en los últimos meses. Ahora, lo más grave y lo más peligroso de todo esto, Carmen, y tú el auditorio lo entenderá con mucha facilidad, es que este tipo de conductas
digamos, de los partidos tradicionales, tanto de la izquierda en este caso, del PSOE progresista, que venía de sustituir un caso de corrupción por el caso Gürtel de Mariano Rajoy con aquella moción de censura. Sí, evidentemente, pues pone a los dos principales partidos, pues, en casos de corrupción, y esto no hace más que abrir la puerta a la extrema derecha, ¿no? Quien es la beneficiaria de todos estos casos de corrupción, porque evidentemente existe, pues, un desencanto de la ciudadanía, pues, con dos partidos que evidentemente, pues, digo, uno en la derecha, otro en la izquierda, pero pues serán constitucionalistas y demócratas. Ujú. Ahora, esta es la explicación que te apreciamos mucho, nos das del caso que se ha llamado, bueno, ya el nombre que domina es Coldo, ¿no? El caso Coldo, porque era el operador de Santos Cerdán y del propio Ábalos, pero digamos, se bautizó como el caso Coldo para englobar todos estos nombres y apellidos y saber por qué aparece en escena el nombre del presidente Pedro Sánchez, porque existe la duda y en algún momento se sabrá con precisión, esperemos, si hubo o no dinero relacionado con esta trama y su campaña por la presidencia. Ahora, está el tema de México, que tiene que ver con el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, porque la información que se tiene es que tanto Coldo García como José Luis Arévalos y el propio empresario Víctor Aldama, pues lograron contratos en la obra pública mexicana conocida como el Tren Maya, y también se tiene noticia que la refinería Dos Bocas. ¿Qué se sabe desde allá de esta parte de la historia? A ver, aquí evidentemente los medios han hecho eco del caso del Tren Maya, pero sobre todo, Carmen, y en esto también acá hay que ser muy cuidadosos porque evidentemente pues hay un secreto de sumario, hay una investigación judicial en curso, hay que ser responsables en esto, pero lo que más llama la atención y que creo que hay bastantes indicios es de que, digamos, el modus operandi aquí de estos tres personajes era cobrar comisiones sobre todo a empresas constructoras, entre ellas a Acciona, que es una de las más, digamos, renombradas aquí, porque es una de las 5 grandes constructoras en España, junto a otras como las del dueño perdón, el presidente del Real Madrid y otras, ¿no? Pero Acciona, digamos, es una empresa constructora fuerte. Acciona, pues también fue la que en su momento ganó una asignación directa para construir un tramo del Tren Maya, que posteriormente fue, digamos, cancelada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y se la dio a la Secretaría de la Defensa. Pero está otra empresa que es española, que es ASDI, que en unión con una empresa mexicana aparentemente de reciente creación en ese momento, pues se le adjudicaron más de 10,000 millones de pesos para un tramo. Y luego también hubo una asignación a una empresa pública, que es INECO, que es una empresa encargada de hacer estudios de viabilidad económica en el sector de transporte, a la que se le consiguieron un contrato de 13 millones de euros. Bien, pues esos tres contratos fueron, digamos, gestionados, promovidos en un viaje que hizo Coldo, ¿sí? Junto con el ministro Ábalos a México. Y sus principales, digamos, promotores en México efectivamente fueron Alejandro Murat y fueron Pedro Aces, ¿sí? Y consta, pues, en muchas evidencias de que el intermediario entre esos políticos españoles que llegaron a México buscando contratos para estas empresas privadas, ¿sí? Fueron, digamos, el enlace fue el empresario que tú comentabas, Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, pues es este personaje por decirlo así, pues un coyote de cuello blanco, por decirlo así, y presidente de un club de fútbol aquí, que es el Club Zamora. Sí, él fue también fue nombrado embajador cultural o promotor turístico de Oaxaca, sí, siendo español y por su cercanía con Alejandro Murat. Entonces, evidentemente, hay toda una conexión, toda una red pues, digamos, de coyotaje, por decirlo así, en términos claros y prontos, sí, respecto de empresas españolas que buscaban contratos en México.
Y en este caso, lograron contratos con el Tren Maya. ¿Se tiene noticia de Dos Bocas, la refinería? Aquí en los medios no se ha recogido lo de Dos Bocas. Lo que sí tienen claro fue lo de los contratos con el Tren Maya, ¿sí? Y evidentemente, digamos, muy discretos lo están manejando los medios, recogidos de lo que va soltando poco a poco las investigaciones. Las propias investigaciones, porque hasta este momento no se podría afirmar otra cosa más que la relación de estos nombres y apellidos en relación a contratos, pero no se podría derivar necesariamente que el dinero obtenido presuntamente de forma corrupta haya sido derivado a inversiones en México de esta naturaleza. Aunque No, pudiera alguien intuir que algo así pudo pasar, no hay nada que lo demuestre en este momento. no, de momento no hay nada que lo demuestre. También, bueno, en México también ya vimos la reacción de la Presidencia de la República de que se iba a investigar, de que se encargó a la Secretaría de Anticorrupción, Buenrostro, de que se Ujú. hicieran las investigaciones. Creo que ya de antes también el propio gobierno de Andrés Manuel, intuyendo algo, algo se hizo, sí, pero de momento no se puede decir que efectivamente haya ocurrido así. Lo que sí, y creo que esto es muy importante, por eso decía que la noticia del día de hoy es muy importante, Carmen, porque bueno, al menos en esta constructora coincide que los cobros y los moches que se dieron aquí de Acciona a estos personajes, pues sí, Acciona también está en México y estuvo en el Tren Maya y hay en este momento un litigio entre Acciona y el gobierno mexicano en el que Acciona le pide que le repare los daños por haberla excluido de ese tramo que se le había asignado. Sí, pero por ejemplo, aquí los contratos de 500 millones de euros, el juez que manda a prisión preventiva a Santos Cerdán sospecha que al menos un 1% se cobraba, al menos un 1% se cobraba de comisiones o de moches. Pues imaginemos si esta es solamente una parte de esos 500, pues qué otras empresas habrá y qué otros montos, evidentemente, estamos hablando de estos actos de corrupción de este personaje, pues ahora sí que podría ser el Waterloo de Pedro Sánchez, este animal político de 7 vidas. Este animal político de 7 vidas, bueno, siempre y cuando se demuestre efectivamente que haya habido dinero de esta red, de esta circunstancia a su campaña, o aún sin demostrar eso, es tan cercana a la relación que ya el impacto político pues es un hecho, independientemente de Sí. la investigación formal que está en curso. Sí, claro, por ejemplo, esta semana está aquí en Sevilla pues, la cumbre de la ONU sobre desarrollo. Es evidente la frialdad de muchos personajes políticos hacia Pedro Sánchez y también por todo digamos, distractor de él respecto de no pagar a la OTAN el 5% que se exigía y todo Bueno, más digámoslo de que así. pagar, comprometerse a usar el 5% del PIB para defensa, que es lo que hicieron todos los miembros de la OTAN, salvo Pedro Sánchez. ¿Tú piensas que es un distractor eso? Sí, pero sí, porque al final dijo que en el discurso dijo que no iba a pagar, pero terminaron firmando el acuerdo Ah, con la otra. Y entonces esto, digamos, es parte de estas operetas que normalmente él, digamos, utiliza como aquello de retirarse durante 5 días para reflexionar y que luego evidentemente le resultó, en términos electorales, pues favorable porque terminó, digamos, llevando a un impasse, digamos, a una aritmética electoral en la que no cabía la posibilidad de que el PP pudiese conseguir los votos suficientes como para gobernar. Creo que es la misma apuesta ahora de hablar de otras cosas y que, como se dice aquí, que llegue el verano, que se acabe el curso político, como normalmente se dice, y que en septiembre se vuelva, empiece nuevamente el curso político y aguante hasta 2027, serían las próximas convocatorias a elecciones si antes no ocurre algo. Pero creo que sí está tocado, a diferencia de otras ocasiones, estos casos de corrupción se juntan con lo que ya venía diciéndose respecto de Begoña Gómez, su mujer,
también de su hermano en un acto, digamos, de un enchufe, como se dice aquí, para obtener un puesto público en Extremadura. En fin, digo, se van acumulando casos de corrupción que al final del día, pues si por algo se fue Mariano Rajoy, fue por no hacer frente a esos casos de corrupción de Gürtel y del ex tesorero del PP, Bárcenas, y pues ahora nuevamente el otro partido grande en España vuelve a pasar lo mismo. Así que, digamos, pues está ante una situación en la que realmente la que pierde la democracia, la que pierde la ciudadanía, porque siguen los casos de corrupción y parece que es inagotable. Y hay cosas políticas fuertes. José Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, allá en Madrid, cuando estuvimos tú y yo conversando sobre el caso Coldo y todo lo que hemos aquí platicado al aire, pero tuvimos un intercambio de mensajes, bueno, se recordaba también que en algún punto de esta historia, hace no mucho, hubo una escena que, por cierto, retrató muy bien El País, con el trabajo de Cédric Graciel. En agosto del 24 se ve una fotografía de Mario Delgado, que en ese momento era dirigente de Morena. Y entonces vemos que Mario Delgado, dirigente de Morena, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, pues firmaron un convenio de colaboración en la Ciudad de México para enfrentar a la ultraderecha internacional. Y pues es importante la imagen porque el señor que está saludando o dando la mano a Mario Delgado, el actual secretario de Educación Pública en México y entonces presidente Morena, pues es ni más ni menos que es la persona a la que hace ratito le decretaron prisión preventiva, ¿cierto? Este es el señor Cerdán. Sí, este es Santos Cerdán y efectivamente hace un año se firmó este convenio de colaboración. Evidentemente, pues no implica nada más que en términos de lectura política de qué Sí, sí, podría sí. implicar, ¿no? Es lo, Digamos que Santos Cerdán, Carmen, digamos, era el negociador de Pedro Sánchez de lo que se conoce y se dice como, pues, los trabajos de las cloacas, ¿no? O del trabajo de fontanería. Para que el público identifique mejor quién era el personaje Santos Cerdán para Pedro Sánchez. Él fue el negociador, sí, con Carles Puigdemont en Bruselas, fue el enviado nadie conocía a Santos Cerdán hasta que apareció en una foto en Bruselas negociando con Carles Puigdemont el voto de Junts por Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. Ahí fue donde todo el público en España supo quién era Santos Cerdán, ¿sí? Es decir, era el negociador tras bambalinas de Pedro Sánchez para todos los asuntos, digamos, delicados. Era su hombre de confianza, era su hombre fuerte. Este hombre es el que el día de hoy está en la cárcel y efectivamente este hombre es el que estuvo hace un año firmando este convenio con el partido en el poder en México. Que en ese momento pues estaba encabezado por Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y bueno, pues suscribieron esa alianza para fortalecer lo que llamaron progresismo en Europa y en América, y bueno, pues enfrentar lo que también llamaron la derecha internacional. Así que bueno, pues es parte de lo que ocurre en esas relaciones políticas con personajes que en este momento están envueltos en esta trama y cuyo personaje, Cerdán, pues hoy mismo en Madrid se tuvo la noticia de que tiene prisión preventiva para poder realizar más estas investigaciones por parte de las autoridades judiciales que están llevando a cabo el caso. Así que son relaciones políticas que en este caso pues salen a relucir, lo mismo que con Sánchez, con Pedro Sánchez, que está relacionado con toda esta trama por ser persona cercana en su momento y ahora como presidente a estas personas involucradas. Así que es de alto voltaje todo esto. Sí, sí, son de estas relaciones peligrosas que creo que al final del día, y esto como profesor de ciencia política, pues te puedo decir que cada vez es más difícil intentar convencer a nuestros estudiantes de que esto merece la pena, de que la democracia pues es la mejor forma de convivencia en sociedad cuando pues, los políticos pues no dan el ejemplo, ¿no? Creo que sí es algo pues importante porque efectivamente ahora tú lo comentabas, es decir, es un pacto para detener fuerzas progresistas, detener a la ultraderecha, pero son precisamente este tipo de conductas de estos políticos
los que avivan, digamos, el discurso de la ultraderecha, ¿no? Este fin de semana lo estuvimos viendo sobre todo por las celebraciones del Día del Orgullo, ¿sí? Todo lo que se vivió con Hungría y Budapest. Y evidentemente Vox envalentonado pues salió a comentar esta noticia y muchas otras que de verdad creo que viendo lo que ocurre en Estados Unidos, viendo lo que ocurre también en Europa, pareciera lastimosamente que es una regresión de muchas cosas de las que creíamos que ya habíamos superado, ¿no? Sobre todo en temas de tolerancia, respeto y sobre todo de que los casos de corrupción, si bien transparentados o no, pues no queden impunes. Pareciera que vamos hacia atrás en muchos aspectos y es una pena. Pues te aprecio mucho que hayas estado aquí para comentar la situación, para tener la dimensión de lo que es la conexión con México en esta dimensión que tiene actualmente, que bueno, puede ser todo y nada. A la hora de la hora tiene que investigarse tanto en España, ahora como dices, la presidencia de México, pues con todo este escándalo allá y el involucramiento con las obras públicas en México, mencionados estos empresarios, político-empresarios en obras como las mexicanas, pues tendrá que investigar también México. Así que ambas naciones tendrán que esclarecer si hubo o no corrupción, si hubo o no cosas indebidas relacionadas en este caso con la venta de cubrebocas en el tiempo que tú has mencionado y todo lo que fueron las comisiones presuntas y todo lo que has explicado. Y en el caso mexicano, saber si hay alguna circunstancia irregular o indebida en relación a esta presencia o participación en esta, por lo pronto, obra del Tren Maya. Así que seguiremos hablando, José Francisco Parra, si me lo permites, como director ejecutivo de este Instituto Universitario Ortega y Gasset. Saludos a Madrid y gracias por estar aquí esta mañana y esta tarde para ti. Al contrario, muchas gracias y claro que sí, encantado.